Hola y bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy, hoy tenemos sobre la mesa un tema que francamente rompe todos los esquemas de cómo entendemos la autoridad. Totalmente. Es un análisis a fondo que cambia la perspectiva por completo. Sí, porque vamos a explorar la construcción de un imperio. Pero hay que hacer a un lado la idea tradicional de imperios forjados con piedra o con acero o grandes estrategias militares. Exacto. Nada de conquistas convencionales. No, hoy vamos a diseccionar un imperio construido con cámaras, con ángulos calculadísimos, una iluminación impecable y, aunque suene de no creerse, con muebles prestados. Muebles prestados, así es. Es de locos. Toda esta inmersión surge de un análisis histórico fascinante sobre el Palacio de Mussolini y cómo desde ese lugar específico se inventó una grandeza completamente falsa mediante una táctica conocida como el teatro del poder. Es un concepto que, la verdad, vuela la cabeza cuando se empieza a rascar la superficie. Pero creo que antes de entrar de lleno a los detalles, vale la pena hacer una pequeña pausa para encuadrar bien la plática. Me parece perfecto. Hoy vamos a ver esto puramente desde la lente de la comunicación visual y la manipulación de masas, dejando de lado la ideología política y sin tomar postura sobre el régimen fascista italiano. Lo que tenemos enfrente es un manual técnico de escenografía. Un manual de propaganda documentado por nuestras fuentes. Exacto. Somos totalmente imparciales aquí. Así es. Es un manual frío, calculador y lo más inquietante es que sus principios básicos son una obra maestra de la manipulación visual que seguimos viendo aplicados todos los días en la actualidad. Y ese es justo el punto que hace que este análisis sea tan relevante para todos nosotros. Digo, para arrancar con una imagen clara de a qué nivel llegaba este montaje, hay un detalle increíble en las fuentes sobre las mesas de recepción que se usaban para los noticieros de la época. Ah, el detalle de las mesas es buenísimo. Es que al ver esas grabaciones en blanco y negro, uno percibe unas mesas inmensas, de roble macizo, que transmiten un peso y una solidez institucional absoluta. Una autoridad inquebrantable. Ándale. Bueno, pues resulta que eran simples caballetes de madera. ¿De esos que usan los carpinteros? De esos meros. Estaban cubiertos estratégicamente con manteles larguísimos que rozaban el suelo para esconder la madera barata. O sea, literal, todo era utilería. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la simple idea de que el centro operativo de un gobierno funcionara como un set de filmación temporal, lo cambia todo. Lo cambia todo, sí. Hay que entender que el palacio no operaba como un edificio administrativo funcional. La burocracia real no sucedía ahí. Era, en esencia, un escenario diseñado en exclusiva para la lente de la cámara. Un cascarón. Exactamente, un cascarón. Las salas de recepción inmensas solían estar prácticamente vacías en el día a día, pero cuando tocaba grabar, se filmaban desde esquinas hiperespecíficas. Los técnicos calculaban la luz con precisión matemática para que las sombras cayeran justo donde había que tapar los huecos. O donde de plano faltaba mobiliario, ¿no? Ajá, y había una regla no escrita muy estricta. La cámara nunca podía hacer movimientos panorámicos amplios. Claro, porque si giraban la cámara se caía el teatrito. Que la ilusión se rompiera. Esa restricción visual, esa claustrofobia del encuadre, es paradójicamente lo que creaba la ilusión de espacios monumentales. Esa restricción de la que habla se ve clarísima en el caso de la gran columna central. Al principio, uno lee el documento y parece arquitectura pura, pero esconde un secreto ridículo. ¿El de la columna hueca? Ese mero. Había uno de estos salones principales donde, en todas las fotografías oficiales, destacaba una columna enorme, plantada justo en el centro del encuadre. Se veía imponente, proyectando unas sombras dramáticas que le daban a la escena un aura de poder absoluto. Un soporte estructural que parecía inquebrantable. Sí, pero si el fotógrafo cometía el error de mover la cámara apenas unos grados a la izquierda o a la derecha, el truco quedaba expuesto. Resulta que detrás de esa enorme columna no había nada. Nada de nada. Era un cilindro hueco, de utilería pura. No sostenía el techo, no tenía ninguna función en los planos del edificio. Estaba ahí simple y sencillamente porque aportaba gravedad visual a la foto. Quedaba bien en la foto y ya. Y detrás de esa decisión de poner una columna falsa, hay un entendimiento muy profundo de la mente humana. Esta táctica se aprovecha de una debilidad cognitiva que todos compartimos. ¿El deseo de creer? Exacto, el deseo de creer en la solidez del poder.
Estar cuestionando la realidad todo el tiempo, dudar de cada imagen o de cada comunicado oficial, implica una carga cognitiva brutal. Es mentalmente agotador. Digo, nadie tiene la energía para dudar de todo el día. Así es, los arquitectos de Zaprocolanda sabían perfectamente que la población no quiere dudar. Quieren certezas. Por lo tanto, no necesitaban gastar recursos en llenar la sala de verdad, ni en construir columnas de mármol. Solo necesitaban controlar desde dónde se miraba la escena. Controlar el ángulo. Al dictar el ángulo, dictas la narrativa. Y al dictar la narrativa, le quitas a la gente la necesidad de dudar. A ver, pausa aquí. Porque si entiendo bien, para mantener ese nivel de control absoluto sobre cada ángulo y cada sombra, se requería una maquinaria humana trabajando a marchas forzadas. Es asombroso descubrir al equipo invisible que operaba detrás del telón. Un equipo técnico de primer nivel. Tomemos el caso del fotógrafo oficial. Uno pensaría que era solo un tipo con buen ojo, pero no. Operaba casi con el nivel de autoridad de un ministro de Estado. Su trabajo no era documentar lo que pasaba. Era construir una realidad paralela. Ándale, si en el cuarto oscuro, a la hora de revelar, un negativo mostraba algo que no encajaba con la estética de perfección del líder o algo que lo hiciera ver vulnerable, ese negativo se destruía inmediatamente. Básicamente estaban borrando y reescribiendo la historia en tiempo real. Justamente, ese cuarto oscuro funcionaba como un ministerio de la verdad en miniatura. Y el fotógrafo no estaba solo. El nivel de especialización de este equipo invisible rivalizaba con los mejores estudios de Hollywood de la época. Había figuras muy puntuales haciendo que la máquina funcionara. Sin fricciones, claro. Como el asistente de escenografía, a quien las fuentes mencionan como Pali. Su única función aparente durante los eventos era mover sillas de un lado a otro. Pero no lo hacía para acomodar invitados, sino específicamente para crear una falsa sensación de profundidad de campo en el lente de la cámara. Jugaba con la perspectiva. Exacto. O el decorador en jefe, que era un verdadero maestro de la ilusión óptica. Este tipo sabía perfectamente que colocar 3 jarrones impecables, bien iluminados y con una separación perfecta, generaba en el espectador una sensación psicológica de riqueza. Mucho mayor que tener 30 jarrones amontonados. Aplicaban el principio de que menos es más, pero usado estrictamente para engañar y maximizar el impacto con recursos casi inexistentes. Y el engaño no se limitaba a lo que se veía. Lo que se escuchaba también estaba manipulado al milímetro. Había ingenieros de sonido cuya labor exclusiva era ecualizar los micrófonos durante los discursos. Para alterar la voz, ¿verdad? Sí, para que la voz del líder sonara artificialmente más grave, con más resonancia, proyectando una autoridad casi paternal e imponente que en la vida real no tenía. Está cañón. Y para las imágenes de las multitudes en esos discursos, usaban teleobjetivos. Para quienes nos escuchan y no estén muy familiarizados con cómo funciona la óptica en fotografía, un lente teleobjetivo básicamente comprime la perspectiva. Aplasta los planos. Exactamente. Aplasta visualmente el fondo contra el primer plano. Con este truco óptico, si tienes a 100 personas en una plaza, en la foto parecen 1000. Todas amontonadas, apretadas y en estado de euforia masiva, eliminando cualquier espacio vacío que delatara la falta de asistencia. Todo un montaje. Desde el sonido hasta la lente estaba orquestado, pero creo que el elemento más revelador de este teatro era el propio líder. Todo este montaje requería un actor principal y su vestuario era tratado literalmente como el de un personaje de ficción. Ese detalle me pareció increíble en el documento. El líder aparecía ante los flashes con uniformes de corte impecable, la pechera llena de medallas relucientes, botas de montar lustradas hasta el extremo. Listas para la foto. Pero esto era un disfraz de uso exclusivo para el ojo público. Fuera de las cámaras, en los pasillos traseros del palacio, usaba ropa civil ordinaria, holgada, puramente funcional para trabajar. Esa imagen del hombre fuerte, infalible e invencible de acero, era un traje que se ponía y se quitaba según la agenda de grabación. Y hay que entender el ambiente en el que se movía todo este equipo de técnicos, fotógrafos y decoradores. El nivel de estrés ahí dentro estaba cañón. Trabajaban bajo una presión absoluta y constante. Me imagino, un error ahí no era cualquier cosa. Para nada. Un error de cálculo en la eliminación, un encuadre un poco más abierto que revelara la mesa de caballete, y las consecuencias no eran un simple despido. Podía costarles la libertad o simplemente la desaparición. ¡Qué fuerte! Pero, paradójicamente, entre este equipo técnico existía un orgullo profesional muy oscuro, casi morboso. Se sentían los verdaderos maestros de su oficio.
¿Se creían artistas? Sí, sentían que estaban esculpiendo la historia universal con sus propias manos, sin llegar a sospechar jamás que, un siglo después, todo su trabajo iba a ser diseccionado en análisis como el nuestro, considerándose la prueba definitiva e irrefutable de la manipulación mediática sistemática. Pero, a ver, aquí hay un punto clave. Porque al ver estas imágenes hoy, la primera reacción es sorprenderse o hasta reírse de la utilería básica, de la columna falsa o los manteles. Parecería que todo este circo estaba diseñado únicamente para engañar a las masas allá afuera, al ciudadano común o a los periódicos internacionales. Claro, esa es la lectura superficial. Exacto. Pero hay un giro psicológico en esta historia que es lo que realmente le da peso a este análisis. La escenografía no solo engañaba hacia afuera, terminó devorando a los de adentro. La trampa interna fue devastadora. Es un fenómeno fascinante. Es el clásico síndrome del actor que se pierde dentro del personaje. Y para entender el porqué, hay que analizarlo desde la psicología del comportamiento y el sesgo de confirmación. Cuando te crees tus propias mentiras. Así es. Cuando una persona vive inmersa 24 horas al día en este nivel de montaje, la mente empieza a ceder. Claro, pensemos en esto. Cuando tienes a 50 especialistas cuyo único trabajo en la vida es iluminarte para que luzcas invencible, fotografiarte desde ángulos contrapicados para que te veas como un gigante y ajustar tu voz para que retumbe como la de un dios, Es demasiada validación. el cerebro humano simplemente no está diseñado para resistir esa sobredosis. Literalmente se reconfigura para aceptar esa ilusión como la realidad objetiva. Precisamente, se forma una cámara de eco impenetrable. El líder, tras años de consumir su propia propaganda refinada, perdió el anclaje con el mundo real. Empezó a creer genuinamente que su imperio de cartón pintado y sombras proyectadas era una potencia de mármol macizo. Perdió el piso por completo. Perdió por completo la capacidad de distinguir entre la imagen de eficiencia absoluta que se publicaba en los diarios y la verdadera crisis administrativa que vivía el país. Es que el contraste era brutal, según indican las fuentes. Mientras en el cuarto oscuro se aseguraban de que cada foto oficial rebosara de opulencia, orden y poderío, allá afuera, la realidad económica estaba colapsando. La infraestructura del país estaba gravemente deteriorada, había escasez, problemas estructurales profundos que ningún filtro podía arreglar. Pero claro, nada de esa decadencia lograba colarse en el encuadre restrictivo del palacio. El líder operaba flotando dentro de una burbuja escenográfica perfecta. Y como ocurre inexorablemente con toda obra de teatro que basa su éxito en esconder el desorden detrás del telón, llega el momento en que las luces de la sala se encienden. El momento de la verdad. Cuando el régimen finalmente colapsó por el peso de sus propias contradicciones y la realidad exterior entró a patadas al palacio, el descubrimiento fue una decepción monumental para quienes esperaban encontrar el centro del mundo. Basta con imaginar esa escena. Entrar buscando el núcleo de una superpotencia y toparse con la crudeza del montaje. Las descripciones de ese momento en las fuentes son muy gráficas. Sí, lo de las marcas en el piso. Exacto. Encontraron marcas desgastadas en los pisos de madera fina que delataban por dónde habían arrastrado los muebles alquilados. Vieron agujeros mal tapados en las paredes, rastros de donde se colgaban tapices costosísimos que solo se rentaban por un par de horas para dar el gatazo en las fotografías. Para aparentar lujo temporal. Encontraron galerías enormes y frías, completamente vacías, sin la magia de los ingenieros de iluminación, sin los ángulos cerrados de la cámara y sin las tijeras del cuarto oscuro. El Palacio Imperial se desnudó. Era un edificio administrativo polvoriento, común y corriente. Fue la demostración física y tangible de que el imperio siempre había colgado de un hilo. Esa imagen de las salas vacías y la utilería abandonada en el piso es un final poético para esa era, pero también es una advertencia. ¿Por qué una advertencia? Porque lo verdaderamente importante de analizar este manual del engaño es darnos cuenta de que la técnica no se derrumbó junto con ese régimen. Todo lo contrario. Otros gobiernos y estructuras de poder contemporáneas enviaron emisarios a observar, a tomar notas detalladas. O sea, copiaron el modelo. Lo copiaron y lo mejoraron. Lejos de extinguirse, el teatro del poder aprendió de sus errores, evolucionó y, lo que es más preocupante, se actualizó de manera impecable para encajar en la era digital y corporativa. Y este es quizá el punto donde toda esta historia aterriza de golpe en nuestra vida diaria. Las herramientas tecnológicas dieron un salto cuántico, pero la lógica psicológica es exactamente la misma.
La misma necesidad de aparentar solidez. Pensemos en cómo se comunican las figuras de autoridad hoy en día. Vemos a líderes políticos dando discursos y, si uno se fija bien, las banderas de fondo están colocadas con un nivel de precisión que roza lo obsesivo. Los libreros del fondo están curados para proyectar intelectos que quizá no existen. Y hasta el color de la corbata está medido en grupos de enfoque. Nada es accidental. El encuadre sigue siendo tan restrictivo como en los años 30. Y no es un fenómeno exclusivo de la política. Si nos movemos al mundo corporativo, el paralelismo es alarmante. Pensemos en cuántas oficinas de altos ejecutivos están diseñadas pensando en cómo se verán en la portada de una revista de negocios. Más que en ser espacios reales para trabajar. Exacto, más que en ser espacios donde se arrastre el lápiz y se tomen decisiones difíciles. Hay despachos con decoraciones minimalistas extremas que gritan eficiencia y vanguardia, pero que en el fondo son tan poco funcionales como aquella columna de utilería. Transmiten una imagen de solidez financiera que muchas veces maquilla a empresas que por dentro están al borde de la quiebra. Totalmente. Y ni siquiera hay que irse a las altas esferas corporativas o políticas. Las redes sociales democratizaron el teatro del poder, llevándolo a la escala individual. Hoy todos llevamos un ministerio de propaganda en el bolsillo. Literalmente en el celular. Tenemos acceso instantáneo a filtros que corrigen imperfecciones en tiempo real, opciones para difuminar los fondos en nuestras videollamadas para que no se vea el desorden de la casa o el espacio reducido. Nos dedicamos a la creación constante de lo que las fuentes llaman una escenografía del poder personal. Es una analogía sumamente precisa. En nuestras plataformas operamos exactamente igual que aquel fotógrafo en el cuarto oscuro. Borramos el negativo de los días malos. Curamos una versión hipereditada de nuestras vidas. Asumiendo, conscientemente o no, que un fondo de pantalla ordenado nos hace ver más profesionales. O que subir fotos desde ciertos ángulos proyecta una vida más exitosa de la que realmente tenemos. Es el mismo principio del palacio, aplicado al día a día. Pero eso tiene un costo psicológico importante a nivel social, ¿no es cierto? Porque el peligro surge cuando nos acostumbramos tanto a consumir estas imágenes hiperproducidas, desde el líder nacional hasta el compañero de trabajo, que perdemos el músculo mental para distinguir el decorado de la estructura que realmente sostiene el edificio. Empezamos a recompensar la apariencia. Sí, empezamos a valorar más la apariencia estética de la competencia que el contenido y la capacidad verdadera. Exactamente. El riesgo de vivir en una sociedad que premia el teatro del poder es que la forma termina devorando al fondo. Si como sociedad empezamos a exigir que todo luzca impecable y monumental todo el tiempo, estamos forzando a nuestros líderes y a nuestras instituciones a invertir más recursos en construir columnas falsas que en cimientos reales. Entonces, a manera de síntesis, ¿por qué importa tanto desenterrar los secretos de un montaje de hace casi un siglo? Importa porque aprender a identificar el andamiaje del decorado es, hoy más que nunca, una herramienta básica de supervivencia intelectual. Es vital. Comprender a fondo cómo funciona la mecánica del truco es lo que nos protege de ser presas fáciles de la manipulación. Entender que la mejor producción audiovisual, la iluminación más dramática y el encuadre más perfecto no pueden convertir mágicamente el cartón en mármol, nos dota de un blindaje crítico indispensable. Nos otorga el poder de la pausa. Nos permite frenar un segundo ante una imagen deslumbrante y cuestionar si detrás de esa fachada de perfección hay una sustancia real que la respalde. O si simplemente estamos admirando una variación moderna de una mesa hecha con caballetes. Exactamente eso. Ese es el verdadero núcleo de este análisis a fondo. Cambia de tajo la manera en la que procesamos el bombardeo diario de imágenes de autoridad. Invita a todos nosotros, como audiencia, a hacer un esfuerzo consciente la próxima vez que veamos una fotografía despampanante de un líder mundial, una oficina corporativa intimidante o incluso un perfil de redes sociales que parece no tener fisuras. Hay que hacernos a la costumbre de preguntar qué dejaron deliberadamente fuera de este encuadre. ¿Qué es lo que realmente sostiene este montaje? Porque, como ha quedado clarísimo hoy, muchas veces, al cruzar la puerta de la fachada perfecta, solo hay eco y habitaciones vacías. Para poner punto final a esta inmersión profunda,
Hay una última reflexión que surge de manera natural al cruzar los datos históricos con nuestra realidad contemporánea. A ver, cuéntanos. A lo largo de este análisis hemos establecido que la verdad sobre aquel imperio de utilería solo se reveló en el momento en que las luces del palacio tuvieron que apagarse forzosamente y la escenografía física tuvo que ser desmantelada. Claro, cuando entró la gente y vio los rasguños en el piso. Así es. Pero en nuestra época, impulsada por la inteligencia artificial generativa, los algoritmos y las plataformas digitales que no duermen, el teatro del poder se ha vuelto intangible. La pregunta que queda flotando es ¿qué va a pasar con nuestro entendimiento de la verdad cuando la tecnología permita que las luces de este nuevo teatro digital no se apaguen jamás? ¡Qué locura! Si el decorado hoy es un código virtual que nunca necesita ser desmontado físicamente, ¿cómo lograrán los analistas e historiadores del futuro separar el mármol auténtico del cartón digital? Es una interrogante espectacular, de esas que lo dejan a uno dándole vueltas al asunto por días. Demuestra de sobra que este manual de ilusiones, lejos de ser una curiosidad histórica, es un mapa para entender nuestro presente. Ha sido un verdadero privilegio desempacar toda esta información y compartir este espacio de reflexión analítica. El privilegio es compartido. Ha sido una exploración detallada, sumamente necesaria para mantener el ojo crítico afilado. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañan por sumarse a cuestionar lo que ocurre siempre detrás del telón. Y nos encontraremos en el próximo Análisis a Fondo.